Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Profesionales de Consorcio. Son las 17:06, 19 grados 7 décimas en la ciudad de Buenos Aires y estoy rodeada de gente que sabe que nos va a hacer la vida más fácil para todos los que vivimos en propiedad horizontal o no, también dichosos aquellos que viven en un country un día como hoy, que deben estar todos con la reposera, me imagino, pues volvió el verano. Lo tengo al lado, lo miro y me dice que sí. A Juan Martín Luciani Otaño, nuestro abogado, amigo de la casa, ¿cómo le va? Buenas tardes a todos, muchas gracias Marie. Y bueno, tenemos dos invitadas de lujo que nos van a contar un par de cosas sobre lo que es cuando los encargados llegan a la mayoría de edad, si hay que jubilarlos, no hay que jubilarlos, si hay algún tipo de beneficio económico para el consorcio, y también sobre la figura del Consejo de Propietarios, qué atribuciones tiene, qué puede hacer, qué no puede hacer. Vamos a charlar un poco de todo eso. Vamos a charlar mucho y están enfrente mío, se miran cómplices porque se conocen, vienen charlando ya, no sé, ¿vinieron en auto, en colectivo? En colectivo. Ah, y ahí venían en colectivo. Venían en el asiento de atrás, ustedes diciendo yo voy a decir esto, voy a contar aquello. Son Tamara Zucken, que es nuestra contadora, que además, bueno, está organizando, después me vas a contar esos desayunos que yo sé que son para administradores más que nada, pero por ahí puedo ir y le digo una media luna. Y también está con nosotros Mónica Holodowski, digo, a ver si ahora lo digo mal, justo ahora que hay que decirlo bien, ¿no? Bueno, ella es abogada, así que vamos a estar hablando del Consejo de Propietarios. Además es docente, da cursos, ambas dan cursos y talleres, así que, chicas, bienvenidas, qué lindo que estén acá para poder charlar. Tengo miles de preguntas, porque en el caso de Tamara, que nos va a hablar un poquito más de lo que son los ahorros previsionales, como nos adelantaba acá el doctor, bueno, surge este tema y que se armó un debate acá en la mesa la semana pasada o la anterior, donde la gente se debate entre el bolsillo y este cariño, ¿no?, al encargado, que es el que te hace el dobladillo, la mujer te ayuda y te saca el perro el día que vos no podés, te ayudan en todo, pero está la cuestión monetaria y hay un momento en que cumplen la mayoría de edad y que hay que tomar una decisión, que el consorcio tiene que tomar una decisión. Exacto. Háblame, si querés, de lo formal, de lo administrativo, y háblame también, bueno, de cómo juegan las emociones ahí. Bien, acá primero gracias por el espacio. Primero nos vamos a tener que ir al año 2017, ¿bien? Sí. Que es donde para diciembre, casi con la mesa navideña o para fin de año, sale una nueva normativa en cuanto a jubilación, donde nos dicen a partir de ahora los trabajadores pueden continuar hasta los 70 años. Y es decir, las mujeres de los 60 hasta los 70 y hombres 65 hasta 70. Eso es voluntario. Es voluntario. Y lo decide el empleado, no el empleador. No, el empleado. Entonces, ¿cuál era el problema? Muchos consorcios estaban ya con gente que estaba iniciando trámites jubilatorios o que estaba saliendo la resolución de la jubilación, o gente que estaba empezando a ser intimada con esta normativa, que es justo cuando, obviamente, en ese momento el administrador podía intimarlo. Entonces, ¿qué pasaba con esta situación entre los 60 de las mujeres y los 65 de los hombres para los 70? ¿Qué pasaba con el consorcio? Sale un artículo dentro de la misma norma que nos dice, bueno, mira, si vos estás en esta situación, mujer, 60 años y 30 años de aporte, el consorcio va a estar eximido del pago de un 18%. Wow. ¿Qué es esto? Claro, ¿qué es eso para que la gente entienda mejor? Bien, estas son las partes de contribuciones, es decir, la parte del costo que tiene cualquier empleador, ¿sí? O sea, el sueldo sigue siendo el mismo, la parte sueldo de es igual, el 931. aportes es igual. O sea, el empleado en su recibo de sueldo va a ver lo mismo que veía un mes anterior. Okay. Donde se va a ver modificado es en la confección del 931. Aparece una situación que se llama 12, que es aplicación de este artículo 8 de esta normativa. ¿Qué es lo que pasa? Si hay administraciones que este artículo no lo conocían y se enteran por ahí 3, 4, 5 años más tarde. Sí.
¿podemos pedirle a la AFIP que nos devuelva Retroactivo. ese dinero? Claro, claro. Porque estamos hablando de un 18% de las contribuciones, es un montón Sí, de un plata. montón de dinero. Mensual. Mensual. Claro. mensual. O sea, lo único que sí tenemos que seguir pagando es la obra social, obviamente. La obra social, que también se paga una contribución, eso había que seguir pagándolo y hay que seguir pagándolo. Para aclarar a la audiencia, contribución es lo que aporta el empleador, o sea, es el el consorcio. costo. Exacto. Y aportes es lo que aporta el empleado. Es lo que le sacan por recibo de sueldo al empleado, se llaman aportes. Y las contribuciones es Son el el costo por consorcio. tener un empleado. Y en la quita del 18, casi 20%. Sí, ¿Es en contribuciones o en aportes? es contribuciones. Perfecto. O sea que el consorcio se ahorra de pagar un 18%. Es un montón. Es un montón de plata. La cantidad de consorcios que deben estar en esta situación Exacto. De no saber, totalmente, para claro, empezar, no saber de que esto se puede. desconocimiento A Y ver, retroactivo. Y retroactivo. Pero, ¿qué pasaba en esta norma? Porque siempre hay un pero. O sea, todo fácil, no. Ah, Siempre hay un pero. qué raro. Que decían, quédense tranquilos, señores empleadores, que ANSES va a determinar de qué manera esto se va a hacer efectivo. Y ahí es donde sale una circular interna de ANSES, y que después sí se está a la vista de todos, donde dice que el empleado tiene que ir al ANSES a pedir que le den una nota que diga que cumple con los 30 años de aporte y con la edad de jubilación anterior, ¿sí? La de los 60 para las mujeres y 65 para los hombres. Con esa nota favorable se puede empezar a pedir lo que sería el reintegro de lo antiguo. Sí, sí. ¿Bien? ¿Hay una prescripción o no? No, Perfecto. no tiene prescripción esto. O ¿Sabés sea, que yo le puedo están reclamar dando? 5 años para atrás. Claro, por lo menos Un hasta el montón de plata. 2017, que es cuando está en vigencia esto, vas a poder pedir. Le estás Buenísimo. dando un notición, te digo. Sí, a Sí, los 2017, consorcios, estamos claro. 5 años, estamos justos. Claro. Y ese dinero, ¿no? Sí. El día que ingrese, en algún momento va a ingresar, Sí, si se hace el ingresa. trámite. Sí. ¿para qué ¿Reintegra se- la ANSES Sí. No, o AFIP. queda crédito? AFIP. ¿Crédito fiscal? Queda o- dentro de lo que se llama saldo de libre disponibilidad, técnico, una palabra técnica, que en español significa utilizarlo contra futuros Pero, pagos no, de pero los- no es que te ¿no? ingresa al O- CBU. pero se dentro puede- de la página de AFIP. O sea, no es O sea, que- esa plata queda en la caja de AFIP Sí, sí. con A un favor. papelito que diga a favor del consorcio perfecto, XX perfecto, sí. y contra un futuro 931 Cancelás. agarra y dice, bueno, me voy a pagar con este papelito que dejé en la caja de AFIP. Claro, claro. Buenísimo. Ejemplo, vos a lo mejor entra un nuevo encargado al edificio y ese dinero está Es disponible. que en el empleado por el cual yo estoy pidiendo esta deducción del 18%, está trabajando en el edificio. Sigue, claro, claro. Es Sí, incluso decir, después de la jubilación uno puede optar, eso te quería preguntar, Sí. Mónica, uno puede optar por Por tomarlo supuesto. nuevamente. Claro, porque esto es lo que Tamara explicaba muy bien, porque la gente, esta reforma de que yo no puedo intimar al trabajador a que inicie los trámites jubilatorios hasta los 70 años, la Ajá. gente entendía que hasta los 70 no me puedo jubilar. Mm. No, se pueden seguir jubilando a los 60 y a los 65. Por eso Tamara decía la importancia de saber que si aquel trabajador decide seguir trabajando, el consorcio se puede ahorrar un montón de dinero con esto que explicaba Tamara. Y lo importante sí, porque estas son preguntas recurrentes, yo lo que no puedo hacer es obligarlo a jubilarse. Lo puedo obligar entre comillas. Pero le puedo recomendar. Lo puedo intimar a que inicie los Intimar. trámites jubilatorios recién a los 70 años. Y si No yo- a los 65 porque es No. un consormito, como dice. Exactamente. Y si ese trabajador se jubila, a ver, por supuesto que puede seguir trabajando. ¿Por qué es importante que se jubile? Porque la jubilación es una forma de extinción de la relación laboral. Sí. O sea, que pierdo la antigüedad. En Claro, el momento en que se claro. jubila, es como decir, acá rompí el vínculo. Terminó el vínculo, comienza uno nuevo. Claro. Comienza uno nuevo. Ahora lo Y ahí- contrario, perdón, les Sí, pregunto lo sí. contrario. ¿Y si se niega porque él se siente que está hecho un pibe y a lo mejor uno dice ya está grande, ¿no? Es que le el tope- aconsejamos, bueno, pero él no quiere. No, en realidad lo que vos haces es lo intimás, le das un año para que inicie los trámites jubilatorios. Si la jubilación le sale antes, se extingue antes el vínculo. Si no, digamos, si transcurrió el año y él no hizo nada, vos das por extinguido ahí el vínculo. Bien, y lo contrario, porque quiero una de cal y Sí. una de arena, por la situación es que uno diga ya está grande esta persona, o todo lo contrario, que uno diga
con la confianza que le tenemos, queremos que siga, pero se inicia el nuevo vínculo y entonces, como decís vos, perdió la antigüedad y qué otros beneficios pierde. Bueno, en realidad básicamente lo más importante es que pierde la antigüedad. ¿Qué significa perder la antigüedad? Si yo mañana quiero despedirlo, y estoy hablando de un trabajador de 30 años, suponete que le sale la jubilación en el 2022, y el señor sigue trabajando, y en el 2023 me doy cuenta que fue un error, y lo quiero despedir. Yo los 30 años ya no los tengo más. No hago la remuneración por cantidad de años 30, hago la remuneración por 1. Claro, como que lo tomé el año pasado. Exactamente. Esto si es muy nuevo. importante porque esta reforma es, entre comillas, 2017, es nueva. Antes no se sabía, se hablaba de un plenario, pero esto vino a poner un manto de certeza respecto a qué hago con ese trabajador, que como muy bien vos decías, hay gente que lo quiere seguir teniendo. Sí, bueno, sí. seguí teniéndolo, pero intimalo que se jubile, porque el beneficio para el consorcio es importante. Ay, clarísimo. Entonces, para poner en blanco, para que no queden dudas, a los 60 y 65 yo no lo puedo intimar. De ninguna manera. O sea, yo como empleador, recién lo voy a poder intimar a los 70 Exacto. y darle un plazo de 1 año para que se haga los trámites jubilatorios. Exacto. ¿El empleador puede hacer los trámites jubilatorios No. o solamente el empleado? El empleador lo que debe hacer es darle toda la documentación necesaria para que él vaya al ANSES y diga: ANSES, ¿qué tal? Soy Juan Pérez, acá están mis papeles, quiero iniciar los trámites jubilatorios. Perfecto. Los papeles son certificado de servicios y remuneraciones y el certificado del artículo 80, son los dos. ¿Qué es el certificado del artículo 80? Ok, el certificado del artículo 80 lo que tiene es la información que viene a informarnos quién es el empleador, en este caso el consorcio, quién es el empleado, el que se va a querer jubilar, y nos va a dar la información sobre todos los años que hay de aportes, y obviamente deberíamos indicar la parte de sindicato, ¿sí? O sea, cuánto hay de aporte y de contribuciones que se hicieron en toda la vida de ese empleado dentro del consorcio. Es importante que ambos formularios que se trabajan a través de la página de AFIP, o sea, los administradores con su quit y su clave lo van a poder hacer. Esos dos certificados tienen que estar firmados y certificados por banco para que el empleado firme una copia que diga que recibió los originales, porque si no hay multas por no presentar. Hay un tema, chicas, que es durísimo de hablar, de abordar, y es el tema de que la vivienda, este encargado la utilizó a lo mejor durante tantos años, que es su hogar, es más que una vivienda que uno le cede. Durísimo. ¿Qué pasa? ¿Qué Es pasa muy duro. Ni te digo en el caso de divorcios, donde la mujer no es la empleada y está la mujer con chicos. ¿Cómo haces el desalojo? Ay, si es que corresponde. Ni la había pensado. Está bueno para dejarlo picando. Sí. Pero bueno, una liñita antes de irnos a la tanda. Bueno, la verdad es que si el vínculo se extingue y el trabajador no es más empleado del consorcio, debe restituir la vivienda. Claro. Generalmente cuando se dan este tipo de situaciones en buenos términos, la ley habla de 30 días, uno es un poco más flexible, este trabajador de tantos años, la jubilación es buena, así que a veces prefieren irse a vivir a otro lado. Por ahí uno se extiende, pero la realidad es que desde lo técnico legal debe restituir la vivienda una vez finalizado el vínculo. Ahora, Tanto ¿le jubilación, alcanza la jubilación para ir a vivir a un monoambiente en la misma zona donde vivió todos los años? y Bueno, es un tema Argentina. escabroso. La realidad es que cada vez está todo más aumentado. Claro. Que aparte pasan de no pagar expensas, no pagar cable, no pagar servicios, Les cambia la vida totalmente. Bueno, lo que pasa es que la restitución de la vivienda, ahora porque estamos hablando de jubilación, pero la vivienda es un accesorio del contrato principal, que es digamos la relación entre consorcio y empleado. Pero la restitución se da no solo cuando se jubila, sino cuando se despide a un encargado. Y cuando un encargado renuncia también. Y en todo caso la otra herramienta sería, lamentablemente, hacer un desalojo, en el caso de que no se quiera ir. Y lo que pasa que, bueno, es un tema complejo, muy complejo. En la experiencia de ustedes, ¿ven que el encargado haga una especie de previsión de esto cuando ya tiene 58, 59, cuando se va acercando? En mi caso, que a veces tenemos que liquidar impuestos a encargados, que son los anuales, que es ganancias o bienes personales, sí vemos que están teniendo un terreno y que van haciendo construcciones. Hubo una idea, si no me equivoco, Bueno, hubo una idea del SUTER, de armar un barrio
para que, digamos, después los encargados Muy vayan a vivir ahí. interesante, Sí. Muy interesante. Está en por lo desarrollo, menos, creo. Bueno, como Los tienen ahí. sí, Está en desarrollo, al estilo creo. de la casa del teatro con los actores, Claro, ¿no? Como para claro. decir, por lo Sí. menos un refugio. Cuando se aquel que jubilen, tenga tengan un mejor lugar. pasar. Claro, el que Sí, tenga familia adinerada o Tal algo cual. tendrá una situación y otros Tal cual. tendrán un Tal lugar cual. donde poder ir. Siendo las 17:21, chicas, estoy re contenta que estén acá, doctor también. Vamos a una tanda comercial cortita y ya venimos. Profesionales de Consorcios, el programa mensual que responde a todas tus dudas sobre propiedad horizontal. También está en YouTube. Informate sobre noticias de la propiedad horizontal junto a nosotros. Búscanos en YouTube como Profesionales de Consorcios y seguinos en Instagram y Facebook como Profesionales de Consorcios. Para no perderte las novedades, informate con profesionales. Profesionales en seguros. Atención personalizada, auditoría y análisis de riesgos, asesoramiento profesional para una óptima transferencia de riesgos, intervención activa en la pronta y justa liquidación de siniestros. Nos ocupamos de su tranquilidad. Profesionales en seguros. Estudio Contable, Liliana Corso, especializado en propiedad horizontal, auditorías de edificios con amenities, manuales de procedimientos para administraciones de consorcios y edificios. Contáctenos al teléfono 4306-6075, en redes sociales, Facebook y LinkedIn, Liliana Corso, o en Instagram, @LilianaCorsoPH. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Existen muchas tecnologías destinadas a la comunicación. Existen diferentes medios y formatos. Y existe una radio que unifica a todos. Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Seguimos en Profesionales de Consorcio. Yo siempre digo, el maestro longaniza, se queda uno, ¿viste? Siempre hay uno que queda hablando. Yo arranqué acelerada, Doc, y vos sabés que no dije las vías de contacto. Las vías de contacto para escribirnos, para poder opinar sobre todo lo que estamos debatiendo en esta mesa, que es un temón, lo que trajimos hoy. 1168198918. Cada vez me lo escribo más grande, así no me tengo que poner anteojos, ¿viste? El óptico del otro lado. Entonces, la gente nos puede escribir acá, es una consulta a la contadora y a la doctora. Por supuesto, está Tamara Zucken con nosotros y Mónica Holodowski. Estamos hablando, por un lado, de lo que son los ahorros previsionales, qué pasa con este cariño que le tenemos al encargado, pero que se empieza a hacer grande y que hay que empezar a planificar cuál va a ser el futuro y el cambio que va a traer esto para el consorcio. Y quedó algo para cerrar este tema. Sí, a ver, quedó la formalidad un Sí. poquito para que no piensen o los administradores empiecen a pedir estas devoluciones. Tienen que sí o sí tener una circular favorable de parte de ANSES. O sea, vamos a necesitar de este buen empleado que se acerque a ANSES para que le den la nota que el administrador necesita. O El sea, empleador no la puede pedir. no. Es una nota que sí o sí el empleado tiene que ir. A ver, de todas las presentaciones que se hicieron en el estudio, hay un 10% que me pidieron esa nota. El otro 90% salió todo favorable sin necesidad de esa nota. O sea, vos en tu estudio contable tenés un 90% de efectividad. más o menos. 90% de efectividad y un 10%... En devolución del 18%. Sí, todas con mensual. devolución. La única es aquellas que piden la circular, que hay que esperar la buena onda del empleado a que vaya Ok. y que la pida en ANSES. Y por lo general Van. van Una vez porque- que van, se reabre la causa, porque esto se abre fiscalización, ¿sí? O sea, no nos Ah, van a devolver eso plata. hablamos con una Lo- contadora como vos y exactamente. si te pasamos a Pero muy cuando complicado, gusten. si no. Pero Tamara, en los cursos que vos das,
que son básicamente para administradores de consorcios. Ahí vos seguramente tendrás un consejo, un tip, ¿no?, para lo que debe ser el trato con esta persona que enfrenta esta situación que es bastante Es que difícil. la realidad es que quien nos, de alguna manera, nos coordina un consorcio, podemos tener un excelente administrador, un excelente consejo, que ahora vamos a tener a Mónica hablando de esto, pero el empleado puede dar vuelta absolutamente una muy buena gestión del administrador o una muy buena gestión del consejo. Un eliseo. Y sí. Un eliseo. Un eliseo. eliseo. Ahora viene la parte 2. Tal cual. Ahora bien, lo Tal que cual. estamos en PH estamos Tal esperando cual. la parte Claro, 2. luego Tal esperando cual. el encargado con Franchella. Tal claro, cual, claro. tal cual. Y el Puma Goiti, que hace muy bien de presidente agresivo, Es digamos. una Ya, genialidad. Que se autoatribuye Pero además yo justamente creo- atribuciones de que no tiene. Que no Yo creo que el Entiendo. autor se basó en esto que pasa en tantísimos consorcios. La Es verdad que es algo impresionante. recurrente, es Sí. algo que tiene que ver con la vida cotidiana, con estos amenities que llegaron para quedarse, que uno vive cada vez en ambientes menos espaciosos y Pero con más chiches. con más chiches, qué bien que lo dijiste, totalmente. Bueno, si les parece vamos a pasar al otro capítulo que tiene que ver con el Consejo de Propietarios y empecemos de cero. ¿Qué es y cómo se conforma un Consejo de Propietarios? Bueno, consejo de propietarios no quiere decir que sean más dueños. Esto, digo, empiezo siempre diciendo lo mismo, porque esta famosa idea de que me voy a meter en el consejo porque voy a sacar provecho no debe ser así. Justamente porque el consejo puede o no estar, no es obligatorio. Es un órgano del consorcio, porque así lo establece la norma, no vamos a hablar de normas y aburrir a la gente, pero sí tienen que saber que puede o no estar. Para contar un poquito, decís que es un órgano, entonces, ¿cuántos órganos hay y cuáles son? Bueno, los órganos son el consejo, está las asambleas, está el administrador, pero lo importante Perfecto. es saber que no es la figura del administrador, o sea que las funciones del consejo son controlar. ¿Controlar qué? A ver, si tengo que hacer un trabajo de envergadura, bueno, controlar que se piden 3 presupuestos, que los presupuestos cumplan con Que tengan determinados... los seguros. Que tengan los Por seguros, favor, por por favor, que cumplan con determinados requisitos como lo establece la norma. Y en el único momento que podemos llegar a decir que el Consejo puede, entre comillas, actuar como un administrador es en caso de vacancia. ¿Qué es vacancia? ¿Qué entendemos por esto? El administrador que se enojó, dio el portazo y de un día para el otro renunció. ¿Qué hace el consorcio? Bueno, el Consejo debe convocar a una asamblea para designar un nuevo administrador. Ahí ejercería las funciones más que nada ejecutivas y no de contralor, pero tiene que convocar a esa asamblea para que elegir un nuevo mandatario dentro de los 30 días. Bien. Ojo, ¿qué pasa en esos 30 días? ¿Cómo se manejan? Generalmente no son 30 días, llaman antes porque les quema las papas y no quieren manejar dineros de otros, pero lo importante es que no sustituya al administrador, solo en estos casos. Bien, ahora pregunta número 1. A ver. Esto es ad honorem. ¿Quién querría meterse en ese brete? Bueno, la verdad que por suerte hay mucha gente que se mete y que, Es tu propiedad. Claro, O sea, es la está en propiedad. juego, como charlamos hace un rato, hay otros lugares, hay otras culturas donde dicen, ¿cómo no te vas a meter? Exacto. Claro. O sea, la Yo pregunta salgo corriendo es cuando al dicen, revés. ¿querés ser parte? Yo ¿Cómo, salgo corriendo. cómo no me voy a ocupar de lo mío? Claro, es verdad. Es una inversión importante y nos ven al revés. Ustedes hacen, nos contaba recién antes Mónica, ustedes hacen asambleas en la semana, pues en la semana se trabaja. Somos No, la bichos gente raros. no Sí. va a la asamblea, no. ¿Cómo no va? No ¿Cómo da no un les poder, no da un interesa, poder. no? ¿Cómo no Lo les que ¿Cómo no pasa, les lo que interesa? pasa que es muy importante esta pregunta que vos hacías, ¿no? Digo, la intervención por la intervención en sí misma o la intervención con ganas de realmente cumplir el rol que deben cumplir, ¿no? Que es el de contralor y ayudar, ser el intermediario entre los propietarios y el administrador, ¿no? Se cortó el agua, si todos los propietarios van a llamar al administrador para contarles lo que pasó, va a ser como un caos y le van a quitar tiempo al administrador de que haga sus tareas de gestión, que de eso se trata. Claro. La intervención creo que bien utilizada, bien ejercida por ese propietario interesado en el bien común de los consorcistas es muy valiosa. Sin embargo, las atribuciones son taxativas, ¿no? O sea, Las están atribu- determinadas. Están determinadas. ¿En dónde? Bueno, en realidad están determinadas en el código. A veces es importante tener en cuenta que leer los reglamentos, porque algunos reglamentos, nos reímos con Tami porque los administradores no leen a veces los reglamentos. Y es importante, porque a veces los reglamentos les dan atribuciones que no las establece el código. Por ejemplo, unos reglamentos dice que hay un presidente del consejo.
Entonces, a veces establecen que para hacer determinados gastos debe intervenir el Consejo. Entonces, mirar siempre los reglamentos. Esto, como siempre aconsejamos. Sí, que tampoco lo miran los propietarios. No, Se me contaba en un nadie. caso el otro día, una amiga mía que tiene en el edificio, dice, están todo el día entrando y saliendo con valijas, gente que habla en distintos idiomas. Me parece que acá están haciendo el alquiler temporario, que yo le digo, ¿por qué no te fijas en el reglamento? No sé si sé bien, yo tanto que escucho acá, como que termino opinando. ¿Por qué no te fijas en, sí, lo dice explícitamente, que sí, que el edificio está habilitado para que las unidades puedan alquilarse, porque listo, sonaste. Claro, esto es tan importante, digo, esto de leer el reglamento, porque a veces dan tips y herramientas muy útiles para el administrador y para el propietario. En el caso del consejo, lo que siempre decimos en el estudio también, cuando hablamos con el administrador, digo, que por ahí cuando asumen o cuando son elegidos los miembros del consejo, que manden una circular, digo, para recordar cuáles son las atribuciones, ¿no? Para Sí, que o en se- las bueno asambleas. eso. en las asambleas. A modo de reglamento exacto. interno, por Claro. ejemplo. Claro, Como pero un por ahí reglamento en las interno. asambleas, cuando el punto de designación Exacto. del miembro los miembros del consejo, ese es el momento para mí para decirles, ¿ustedes saben cuáles son las atribuciones que tienen? Claro, porque además Ese es el yo momento. lo que me pongo a pensar es, yo ni siquiera sé dónde está el reglamento. O sea, supongo que lo tendré con la escritura, supongo que lo tendré Vos le en pedís a el la sacar escribanía, mano de los a tu suéter. escribanía le pedís que te dé una copia y te tiene que dar. Claro. ¿Con quién escrituraste, no? Claro, pero ves que no es algo de consulta asidua. La realidad es que quedó ahí, entre los suéteres, ¿entendés? Claro, y alguna cosa también que pasa, digo, es cuando salió, digamos, la reforma al nuevo código, había como mucho miedo a que se integrara el consejo. Decía, no, es lo mismo que integrar una sociedad, la responsabilidad, ¿qué hacemos con que si pasa algo? Y bueno, ojo, la responsabilidad es, yo voy a tener que rendir cuentas, entre comillas, a mi copropietario que me designó como miembro del consejo, salvo que se demuestre que el miembro del consejo tuvo una connivencia con el administrador O una omisión, ¿no? o una omisión. Que es y ahí ahí, donde entra nuestro seguro. y ahí Exacto. entra el tema de qué hacer, si conviene o no que el miembro del consejo contrate un seguro, y ahí Sí, el a ver, doctor es el me experto. gusta ese paso. hoy en día desde el 2015 que están bien taxativamente marcadas, o sea, puntualmente marcadas las obligaciones del administrador y también las atribuciones que se pueden dar vuelta del consejo, existen ya seguros de responsabilidad civil, porque justamente el código es civil, no es administrativo, no es laboral, no es fiscal, no es penal, es civil. Entonces, ante obligaciones civiles marcadas por el código a nivel nacional, existe una responsabilidad civil. Eso se puede cubrir hoy con un seguro que, digamos, garantiza, sale a modo de garantía de que primero se va a ejecutar el seguro y en segundo plano, en un caso muy puntual, ¿no? Ante un error o una omisión que genere un daño y que ese daño de ese tercero lo reclame Exacto. y lo demuestre. Claro. O sea, ¿puede haber responsabilidad? Sí, en casos muy puntuales. Son realmente muy puntuales. Después en la generalidad no, porque digamos, la principal actividad ejecutiva es del administrador. Exacto. Esto vendría a ser como una especie de control, de acompañamiento en realidad. De hecho, si hay buena onda, consejo y administración, ese edificio vuela. O sea, 100%. Exacto, en realidad, y una de las cosas que recomendamos, porque cuando existió este miedo, no quiero meterme en el consejo, tengo miedo, y bueno, llevar como un registro de las veces en que el consejo se reúne. Un libro si bien no es obligatorio, no está estipulado en ningún lado, un libro de consejo, y dejar asentado que se reunieron, qué temas se trataron. Tenemos que pintar todo el frente, bueno, tuvimos a la vista el presupuesto tal, A, B y C, se eligió por el B por tal motivo. Y después, otra recomendación que damos también del estudio es, en la asamblea anual, donde se reúnen y se renuevan los miembros del consejo, hacer un informe. No tiene por qué ser escrito, sino llevar puntos y que se les dé la palabra a los miembros del consejo y que digan qué hicieron durante ese año, qué controlaron, de qué manera, qué pasó con las obras que se hicieron. Y es una manera de rendir cuentas a quienes pusieron ese voto de confianza en el momento de elegir. Yo no veo mal, yo no veo mal que hubiese una retribución, aunque sea fin de año, ¿viste? se podría pactar. Sí, o sea, sí. nada, o sea, nada, Porque o sea, es un trabajo en también. principio Claro es ad que sí. honorem. A ver, no con la idea de lucrar, ¿no? Pero sí con, o sea, por ejemplo, una parte de las expensas o mismo las expensas de cada uno, porque hay una retribución, 0,02, no importa, tiempo, es algo. energía, dedicación. Hay consorcios incluso para ir a un extremo, donde la cuenta bancaria es con firma conjunta del administrador y de alguien Sí. del consejo.
espera que estás firmando el expedir fondos. O sea, hay una responsabilidad importante. Claro. Esto existe. ¿Entendés? Hay edificios donde es con firma conjunta, ya sea por token o, bueno, cheque firmando los dos. Con lo cual, eso, algún tipo de retribución debe haber. Y además, en general, intuyo que los miembros del consejo están formados, porque viste que tienen que saber un poquito de todo. Bueno, yo te cuento mi caso, había en el consejo, estaba yo, sigo estando, contadora, una abogada y había un ingeniero. Entonces, de esa manera... Flor de consejo. Claro, claro, había alguien en la parte... Y es que está buenísimo, por eso, ¿quién quiere formar? Si yo sé que tengo la expertise en algo que puedo ayudar, y es mi casa, porque el conjunto, ¿no? La comunidad consorcial va a estar, entiendo que va a estar agradecido. Claro, que haya otros ojos que no sean los del administrador. En el caso particular nuestro era exactamente igual, era una abogada, una chica que tenía experiencia, que sabía mucho, sabía de caños rotos, sabía de caños tapados, sabía un poquito de cada cosa. Buenísimo. Pero cuando hubo que renovar no desaparecieron las dos, porque la verdad que se había puesto intenso, ¿viste? El tema de... Por lo general es un año, por lo general dura lo mismo, por lo general el consejo dura el mismo tiempo que el mandato del administrador, que puede ser renovado o no. Exacto. Por lo general es de un año. Y en ese año puede ser intenso o no, eso depende. Sí. Y muchas veces los que nos preguntan también y que se meten en el consejo con las mejores intenciones y que después los empiezan a volver loco el resto de los copropietarios. Totalmente. Y la pregunta a veces recurrente es, ¿podemos renunciar? Sí, claro que se puede renunciar. No estoy atado por un año, puedo renunciar. ¿De qué manera? Bueno, mandando un mail a la administración, teniendo en cuenta que el mail es un domicilio constituido, electrónico, válido. ¿Tengo que mandar una carta de documento? No, manda un mail, deja constancia, porque una cosa que me olvidé que también es importante, que el código lo trajo como novedoso, es que los miembros del consejo deben firmar el certificado de deuda para iniciar una ejecución de expensas. ¿Qué significa? Si yo tengo una unidad que me debe 10 meses de expensas, la firma el administrador antes, pero ahora si hay consejo lo tiene que firmar también el consejo. Es una certificación, miren, o sea, como a un particular, ya sea, bueno, el administrador mismo o en este caso el consejo, le dan el código le da la potestad de certificar cuánto debe alguien. A modo de escribano, porque en realidad, o sea, es importante. No son escribanos, no tienen fe pública. Son particulares que dan fe. Después está la discusión si son 3 y si 2 firman y uno no. Ese certificado, ¿es válido o no? Si no firman porque habla del consejo. Si no firman todos, te lo observa el juzgado. Por eso, otro tema muy importante es la recepción de la documentación cuando renuncia un administrador. Eso es importantísimo. ¿Qué recibís y qué no recibís? Anotar puntualmente, y si no anotaste y después desapareció. Bueno, esa es otra cosa que error u omisión. Claro. Bueno, ahí son casos muy puntuales, pero no solamente tiene que estar el error o la omisión, sino que aparte tiene que generar un daño. O sea, tiene que haber un tercero que se siente damnificado y reclama civilmente. En ese cuadro está la garantía del Consejo de Propietarios, que va a responder como garantía antes de que avancen sobre los bienes de los miembros del Consejo de Propietarios. Claro, tal cual. Acá me salgo un poquito no tiene tanto que ver con el consejo, pero sí con lo que nombraste expensas, y digo, hay casos donde hay propietarios inquilinos que están exentos de pagar expensas. En realidad no se puede. En realidad es un tema súper recontra. Puede haber, claro, porque puede haber exenciones parciales. Lo que pasa es que hace muchos años en algunos reglamentos el que era el constructor se quedaba con una unidad funcional y lo eximía de pagar expensas. Se puede hoy en día plantear un abuso de poder. Exactamente. Judicialmente, es todo un trámite. Ese es el problema. Hay que manejarlo judicialmente. Porque para modificar el reglamento necesitas unanimidad. Y la verdad que en la práctica es prácticamente una utopía. No se puede modificar en términos generales. Unanimidad no de presentes, siempre hay que aclararlo. Cuando se habla de porcentajes, no es de los presentes. Siempre es de la totalidad de los propietarios. Exacto. Con lo cual lograr la unanimidad es... Y no tocar timbre por timbre, tiene que ser algo... No, si es que está ahí, puede estar viviendo en otro lado, se puede haber muerto, y ahí te queda la sucesión. Es todo un tema. Se dan exhibiciones parciales, por ejemplo, unidades funcionales que están en planta baja y que como no hay terraza en el edificio, no pagan ascensores porque no lo utilizan. O sea, puede haber exhibiciones parciales. Lo que el nuevo código pone como novedoso también es esta
cuestión de que no debería existir unidades funcionales que no paguen nada. Yo he visto incluso reglamentos que la constructora se quedaba con el último piso, con una vista espectacular, y pagaba el 1%. Y vos te fijas al reglamento y decía 1%. Pagaba el 1% claro. y se quedaba con el alquiler del espacio. Pero aparte, la vista que tenía era espectacular. Sí. Todo el resto pagaba 5, 6% más abajo, y este era el último piso, una vista espectacular, y el reglamento decía 1%. Bueno, en ese caso hay un abuso. Dos cosas. ¿El reglamento lo escribe quién? En las constructoras, La por ejemplo. constructora. O sea, No la cabía duda. escribanía Con arma ayuda. el contrato y lo Que siempre son presenta. amigos, el escribano y el constructor. Y la segunda pregunta me la olvidé, así que la voy a hacer mejor después de la tanda, porque son 17:42 y ya me pasé. Ya venimos. No dejen de escribirnos al 1168198918. Profesionales de Consorcios, el programa mensual que responde a todas tus dudas sobre propiedad horizontal. También está en YouTube. Informate sobre noticias de la propiedad horizontal junto a nosotros. Búscanos en YouTube como Profesionales de Consorcios y seguinos en Instagram y Facebook como Profesionales de Consorcios. Para no perderte las novedades, informate con profesionales. Profesionales en seguros. Atención personalizada, auditoría y análisis de riesgos, asesoramiento profesional para una óptima transferencia de riesgos, intervención activa en la pronta y justa liquidación de siniestros. Nos ocupamos de su tranquilidad. OM Profesionales en Seguros. Estudio Contable, Liliana Corso, especializado en propiedad horizontal, auditorías de edificios con amenities, manuales de procedimientos para administraciones de consorcios y edificios. Contáctenos al teléfono 4306-6075, en redes sociales, Facebook y LinkedIn, Liliana Corso, o en Instagram, @LilianaCorsoPH. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Estamos de regreso 17:44 haciendo Profesionales de Consorcio con los mejores profesionales de consorcios. No saludé todavía, mira, estamos en el bloque 3, bloque final. No saludé a Anto Filippo, que es nuestra productora estrella. No saben lo que trabaja esa chica, nos trae temas, junta mensajes, le explota el teléfono. Habla con los invitados. Hace todo. Se ocupa de todo. Aparte te trae hasta la agüita. La verdad que Es la una queremos genia. tanto, la queremos tanto. Anto Filippo, anoten ese nombre porque el día que esté por ahí, viste, no sé, en el piso 4 hablando con Tinelli, van a decir, viste, yo te lo dije, te lo avisé que no tenía techo. Bueno, nos están llegando algunas, acá me está reenviando Anto también, algunas de las preguntas de los oyentes. Uno llegó por YouTube, la verdad que nunca dimos el YouTube de acá, pero es Profesionales de Consorcio, que es Sí. donde pueden ver también los programas de televisión, que ya hay, ¿cuántos? 3, ¿no? Colgados, Los de YouTube hay dos. Dos. El primero vinieron Diana y Liliana, el segundo vinieron Eduardo y José, y ahora ya está preparado el tercero, que va a Sí. estar bien interesante, así que los invitamos ya a debe que nos faltar. sigan por el canal de YouTube. Debe faltar poquito ya. Porque Sí, ya por lo arranca general mayo. creo que es el primer miércoles, después Santo nos da el primer miércoles de cada mes. Ahí Perfecto. suben el programa. Ahí voy a estar yo atenta. Uno que nos llega entonces por YouTube, una pregunta es si el encargado puede alquilar la vivienda, esta vivienda que estábamos hablando, que la cede generosamente el consorcio. Mirá la cara de las chicas. Sería un Es negocio. una negoción. No, a ver, recordar que en realidad la vivienda es un accesorio del contrato principal. Sí. Bajo ningún punto de vista lo puede alquilar. Tiene que vivir con su grupo familiar cercano, no puede vivir con los tíos, con los primos, con los parientes y demás.
Y a ver, ¿qué hago? ¿Qué hago que si me pasa esto? Bueno, hay que hablar con el trabajador de buena manera, decirle, mirar, te recuerdo que vos esto es un accesorio, y eventualmente si el señor, digamos, persiste en esta actitud y no depone todo esto, se lo podría llegar a intimar y bueno. Lo ideal siempre es tratar de ir de buena manera y hacerle entender. Siempre. Hay una situación parecida en algunos lugares donde hay cocheras, que de repente el encargado alquila a cocheras a terceros ajenos del consorcio incluso, porque si fuese el mismo, o sea, que lo cual le está dando acceso al ascensor del edificio a terceros ajenos del consorcio. He visto un solo caso hasta ahora donde había un súper encargado, porque hay que decirlo así, que era encargado con antigüedad todo, era administrador, no registrado en el RPA, y era propietario, porque se había casado con una propietaria, ¿no? Un tema de novela mexicana espectacular. Ese sí que tenía, le faltaba ser miembro del consejo, ya estaba. También. Que tengo un montón de mensajes, la mayoría de la gente, les digo lo que está preguntando, los contactos de ustedes, chicas, así que de Mónica es estudiojolodov@gmail.com, pueden mandar la consulta. Entonces, por mail, ¿cómo se escribe Holodov? Holodov, JOLODV@gmail.com. A Gmail entra todo, así que me encanta. Y por Instagram la pueden contactar a Tamara Estudio Suken. ¿Correcto? Exacto. Ahí está. Sí, si no, Suken con K, S y K. Sí. Contanos de los desayunos, ¿cómo van a ser? Te contamos. Surge con Mónica de alguna manera como las ganas, ¿no? Porque en realidad se llama ganas, el resumen de poder volvernos a encontrar con administradores de consorcio. Nosotras somos las dos facilitadoras, dictamos cursos, estamos en la facultad, una ¿En qué facultad? Económicas. Ah, mira. Son docentes y son emprendedoras. Y somos emprendedores. Entusiastas. ¿Está en la facultad de Económicas de la UBA? De la UBA. Ahí no está mi amigo Scampini. También está Scampini. Están juntos, digamos. No. Yo estoy en la parte de docencia. Ok, perfecto. Pericia, nada que ver con todo esto. Y ahí se les ocurrió y queríamos volver a encontrarnos, claro, a la presencialidad. Claro. No queríamos más la pantalla ni nada de todo esto. Sí. Y aparte siempre que hay una media luna en el medio, como siempre que te acerca. Sí, sí, tal cual. Un café, un té, un lugar lindo, un lugar donde un feedback, porque pueden hacer preguntas. Sí. Se puede, la idea es una charla. Es una charla informal. Sí, donde se puede charlar. Sí, totalmente. O sea, yo o Mónica o quien venga, que el próximo es el 11 de mayo, que va a estar. 11 de mayo. Sí, es en Soler 4445, Salón Planta Baja. ¿Y el lugar cómo es? Es un cowork a las 9 de la mañana. Lindo. Vamos de vuelta para Soler 4445, Salón Planta Baja, de 9 a 11:30. 11 de el mayo. que se quiera anotar, escribe ahí al Instagram. Se puede anotar, está en Instagram, va a estar subido, todavía no subimos nada. Estamos dando la noticia en realidad de que va a ser el 11 de mayo. Y nos va a estar acompañando acá el doctor Juan Martín, así que... Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí. Bueno. Capaz que paso yo también. Vamos. Estás súper invitada. Que no abro la boca. Yo podés abrir la boca. La media podés. La idea es Suken, @Estudio Suken. Puede ser la presentadora, la introductora, y dice, bueno, ahora hablar... ¿Por qué no? Pero mejor déjenme comer. Bueno. Sí, te dejamos. Es para modular, para sacar la mejor voz. ¿Esto qué es? ¿Soler y Juape Justo, más o menos? Soler y Scalabrini. Scalabrini Ortiz. Ahí está. Perfecto. Y tengo un mensajito más. Buenas tardes. La problemática del Consejo de Administración es que se postulan en asamblea para integrarlo y después no saben su función. Tuvimos varios casos sobre este tema, como para referenciar 2. Uno de los casos era por una filtración en una unidad funcional y otro caso, un vecino hostigado por un ruidoso. Los damnificados fueron a hablar con su administrador, como los ignoraba, hablaron para convocar extraordinarias al Consejo y se negó porque no era de su competencia. ¿Qué nivel de incapacidad para que se postulen si no saben su función? Medio que es una exclamación más que una pregunta. En realidad esto sucede habitualmente. Lo que pasa es que el gran tema es que nadie se quiere involucrar. Entonces se terminan involucrando los que, digamos, no se dan cuenta que estar adentro del consejo implica una responsabilidad. Entonces, digo, a ver, si me quejo porque mi vecino se postuló, porque nadie se postulaba, y yo sé que no es idóneo para ese cargo, ¿por qué no hacerlo al revés? ¿Por qué no me postulo yo, que sí tengo un interés legítimo, desinteresado, en aras de la comunidad consorcial, ¿no? ¿O por qué aceptaron esa postulación en la asamblea? ¿Por qué dieron un voto afirmativo? Exacto. Aparte, de repente, alguien que se presenta
ad honorem, con la mejor voluntad, la tarea del administrador es realmente muy amplia. O sea, tiene que ser a la misma vez abogado, contador, arquitecto, ingeniero, seguridad e higiene, bla, 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 bla. Puede ser que también la persona que con buena voluntad se presenta al consejo no sepa de caños. O sea, yo soy abogado, no tengo idea de caños. De hecho, tampoco sé la parte contable. O sea, y es como que esto que se charlaban, tenés un abogado, un contador y un ingeniero. Genial, porque cada uno va a ir a su expertise, digamos. Ahora, puede ser que una persona que con toda la voluntad del mundo se presente y no sepa de caños. Y no por eso es un inoperante o no sé qué palabra utilizaron. La verdad que justamente, bueno, en ese tema no sabe, pero ayuda en otro. Sí, el tema es ayudar, el tema claro. No es ayudar. Y el propietario también puede ayudar, ¿eh? Eso es lo que iba a agregar. El propietario puede ayudar. Eso es lo que iba a agregar. O sea, que no se limite a la existencia de un consejo. Si yo como propietaria no formo parte del consejo y puedo colaborar, no entiendo cuál es el inconveniente. Mira, la pregunta anterior era del equipo de Código Supremo Consorcio que nos están mirando, les mandamos un beso. Un saludo. Alberto de San Cristóbal dice, vivo en un PH de 4 unidades, este es un audio que nos llegó, que lo resumimos porque si no se hacía muy largo. Sí, lo único que le pedimos a los oyentes, por favor. Paciencia. No, uno que nos tenga paciencia y dos, si el audio puede ser al hueso, o sea, cortísimo, 30 claro, segundos. Telegrama, como ¿Por antes, qué? la Porque si época no mía es complicado, digamos. Llegabas a Mar del Plata y mandabas un telegrama. Llegamos bien. Mirá. Cortito más que nada para poder reproducirlos acá. La edad. Cuando vos decís esas cosas, Mariela, no tenés que contar esas cosas. Me parezco más joven y todo. Alberto de San Cristóbal dice, vivo en un PH de 4 unidades de más de 100 años donde los nuevos propietarios edificaron nuevas habitaciones. Al ser departamentos viejos hay humedad de cimiento y la construcción está mal hecha. ¿Qué se puede hacer al respecto? Tengo miedo de derrumbe. En primer tema, vos sos periodista. Vos te especializás, hiciste un libro sobre la ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿Hay muchos edificios de más de 100 años? Porque entiendo que más de 100 años ya es monumento histórico o edificio histórico. No necesariamente, en realidad la ley los protege de que no sean derribados, de que no venga una constructora. La parte externa, la fachada. Claro, Okay. Sí, no se pueden tocar, ¿no? En realidad. ¿Internamente también? No, espera, primero tienen que tener protección histórica, ¿no? Que esto se encargan el gobierno de la ciudad. Gobierno de la ciudad. Okay. Pero de todas maneras, si viniera una constructora con el afán de hacer una torre de 30 pisos o un garage, ahí hay una ley que los ampara, donde no se puede tocar eso porque son posteriores a 1941. 1941 marca la separación entre lo que sí se puede tirar abajo y lo que no per se, digamos. ¿Y qué zona, vos que recorriste la ciudad, ahora, qué zonas es más de, digamos, antigua, por llamarlo? Mirá, tenés en todos lados, Palermo, tenés una zona en Saavedra, que quedan unas casitas tan divinas, pero vos lo sabés mejor que yo, echa la ley, echa la trampa. Un edificio que puede ser anterior a 1941, siempre hay un vericueto, ¿no? Un artilugio en el cual alguien puede decir esto, que en este caso intuyo que es un propietario que tiene miedo de derrumbe, pero en el caso de las constructoras muchas veces alegan que no, mira, se está por derrumbar, esto puede matar a alguien. Entonces, con ese artilugio legal pueden hacer que esta ley, se puede esquivar la ley. ¿Qué beneficio? Lo pueden derribar y pueden hacer un edificio. ¿Qué beneficio logra un edificio? O sea, ¿qué beneficio de parte del gobierno de la ciudad logra un edificio que es considerado monumento histórico? Bueno, tiene pros y contras. Hay gente que no quiere a veces esa protección porque muchas veces te limita, ¿no?, a que vos quieras hacer algo y no te deje, ¿no? Porque cambiar el color de la fachada, por ejemplo. Claro. Ahí ya es como que no sos dueño total. Tenés que pedir autorización. Como compartido, claro. Pero tiene Entonces, exhibiciones. un poco de autonomía. Pero logra exhibiciones, ¿no? Logra exhibiciones, sí. De pago de tasas municipales. ¿no? ABL, ¿no? Creo que sí. No te sabría decir. Mismo si vivió alguien importante, Borges, claro, o algo así, también hay exhibiciones. Claro. Bueno, son las voces que yo voy recolectando, ¿no? Conozco dueños de edificios muy importantes que me dicen, no, Dios me libre y me guarde, ¿no?, de tener que estar pidiendo permiso para cada cosa que quiera hacer, te saca mucha autonomía. ¿Cuál es la zona más antigua de la ciudad? Y es San Telmo, que es donde nació todo, ¿no? Digamos que ahí... ¿La ciudad nació en San Telmo? Sí. Hay un debate entre historiadores, que algunos dicen que es la zona de San Telmo, algunos dicen que es Parque Lezama, por eso ahí está el monumento a Pedro de Mendoza, claro. Pero después tenés a los otros, no los historiadores. ¿Quién fue Pedro de Mendoza? Corto.
el fundador de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, el fundador de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que te dicen aquellos que han hecho los de arqueología urbana, que hacen excavaciones, no hay ningún registro que diga ni que en un lugar ni que en otro empezó la primera fundación, digamos. Perfecto. Pero, bueno, ahí toda esa zona, digamos, es como la más antigua, es como la génesis de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y además tenés en lo que es, yo a veces me paro en la Plaza de Mayo, ¿no? Y girando sobre mi propio eje, digo, acá tenemos 4 siglos de historia en apenas 100 metros, ¿no? Porque ahí arranca lo que fue la Avenida de Mayo, que la Avenida de Mayo fue pensada por Torcuato de Alvear, que fue el primer intendente de Buenos Aires, que dijo, esto va a ser una vidriera al mundo, vamos a poner a este país, ¿no? En el mapa, en la mente de todos. Bueno, época de progreso, generación del 80 mediante, con todo lo que eso significaba. Se expropiaron un montón de cosas, bueno, por supuesto que está el lado B de todo esto, pero esa Avenida de Mayo era lo que venía a hablar de ese destino inequívoco de grandeza de Buenos Aires, que, bueno, termina en 1940 aproximadamente, fin de la Belle Époque, fin de los años dorados, crisis mediante la década del 30, la crisis del 30, así que bueno, una historia de Buenos Aires que es riquísima, con un capítulo negro que podemos hablar también en ese periodo de la Belle Époque, que es tan hermoso para mí. Mirá, me quedan 2 minutos, pero lo voy a cerrar, juro que lo voy a cerrar. Donde también digo, ¿no? Ni el más vándalo de los vándalos pudo haber destruido nuestro pasado colonial, porque hermoso el Art Nouveau, que de hecho, ¿sabes que fui reconocida por la gente de la asociación? Un premio. Claro, la gente de la asociación del Art Nouveau de Buenos Aires celebró la noche del Art Deco, porque se llevan muy bien ambos movimientos. Bueno, me homenajeó como socia honoraria de ese club que junta gente solamente para, no tiene fines de lucro, nada, es solamente para valorar el patrimonio, para poner los ojos, poner edificios en valor, o sea, la verdad que nada más. ¿Se puede pasear como un turista en Buenos Aires? Sí, es lo que yo recomiendo, que es tener esa mirada todavía de sorpresa, ¿no? De mirar para arriba y tratar de encontrar belleza, aun cuando tenés el graffiti, tenés el vándalo. Y para abajo también, porque tengo entendido que hay zonas que hay subtes. Sí, hay pasadizos, subterráneos, ¿no? Como a vos te gustó cuando yo hice el micro del Zanjón de Granado. Toda la parte toda esa parte de, digamos, de San Telmo existió una ciudad por abajo. Eso es una obra. Incluso para que los curas escapen había subte, todo un tema. Claro, porque Buenos Aires también fue un lugar de mucho contrabando de esclavos y también tenía como ese lado B, y tuvimos el tema de las invasiones inglesas, por donde también han escapado algunos soldados. Bueno, la historia es riquísima, pero ahí en el Zanjón de Granados también hubo algo muy loable por parte de un empresario que iba a hacer un emprendimiento comercial gastronómico súper grande, y cuando vio, ¿no?, todo lo que había ahí en esos túneles, todo lo que... ¿Qué conecta eso? ¿Conecta algo en particular? No, en ese momento ahí pasaba un arroyo que se llamaba el Tercero del Sur y dividía, como si fuese Alemania, ¿viste? Las dos Alemanias, las familias quedaban separadas por ese arroyo. Mirá, o sea, entonces, las norte familias, y sur claro, oeste y este. Exacto. Entonces, las familias, por su voluntad y con su propio dinero, hicieron un entubamiento del arroyo. ¿Qué pasa? Después la sociedad fue creciendo hacia arriba, o sea, la ciudad de Buenos Aires, la primera ciudad de Buenos Aires... eran quintas. No, es que además quedó muy abajo, porque la ciudad fue creciendo hacia arriba, ¿no? Entonces hay como capas, ¿no?, donde después se hace mismo el río de la Plata se fue retirando también. Exactamente. Porque cuando está la Casa Rosada y la bajada pronunciada, se nota. Sí, totalmente. Es más, y nosotros probablemente acá estamos parados sobre las osamentas de nuestros antepasados, porque también hay muchos cementerios ocultos, ¿no? La ciudad se fue haciendo arriba, hoy estamos mucho más arriba de lo que estuvieron hace 200 o 300 María, años. Nos están echando. Nos echaron, 1801, estaba re lindo esto. La voy a despedir a Mónica Jolodovsky y a Tamara Zucken, que se lucieron con este aplauso, y al doctor Juan Martín Luciani. Y a vos también, ¿no? Nos diste una clase de la ciudad de Buenos Aires. Esto, pero me parece que ya entusiasmé a alguno para que empiece a caminar Buenos Aires y mirar para arriba, para abajo, para el costado. Tengan cuidado de no caerse, porque por ahí van a decir, Mariela Blanco me dijo que mire para arriba y me comí un bache, ¿no? Así que bueno,
Besos para Muchas todos ustedes. Nos gracias. vemos el jueves que viene, entonces a las 17 para ser profesionales de consorcios.